Bienestar. Normalmente cuando escuchas esta palabra lo primero en que pensás es en comer saludable, no gastar ni un solo centavo en medicina o dormir tus 8 horas. Y es normal. Esto es parte del proceso, pero aún así hay mucha gente que come saludable, que va al gimnasio todos los días, no gasta ni un solo centavo en medicina y aún así se siente devastada, se siente vacía o incluso siente una ansiedad que no la deja disfrutar de ese cuerpo que tanto cuida. El bienestar no es un destino al que llegas cuando bajas de peso o cuando terminas tu rutina de hacer ejercicio. El bienestar es en gran medida cómo gestionas lo que pasa acá arriba en tu mente. Si tu cabeza es un lugar hostil, no hay dieta que te salve. Hola, bienvenidos de nuevo a este video. Soy Emmanuel Flores, soy psicólogo y este día, probablemente no sé, el 15 de abril que estés viendo este video, el Día Internacional del Bienestar. Pero quiero que hablemos de algo que solemos ignorar en las fotos de las redes sociales y es ¿qué significa estar bien de verdad? Sin frases motivacionales vacías, con viajes a otros países o vacaciones carísimas, sino con hábitos saludables que podés empezar hoy mismo. Vamos a empezar por algo básico. ¿Por qué tu mente no se puede separar de tu cuerpo? Científicamente es imposible, porque si tenés un trabajo donde estás expuesto a niveles altos de estrés y de forma constante, tu cuerpo se inflama, tu digestión se ve afectada e incluso tu sistema inmunológico se debilita. Incluso te puedes tomar todos los jugos verdes que vos querrás que veas en internet, pero si no sabes gestionar tu estrés, tu cuerpo va a seguir bajo ataque. La mente influye en la calidad de vida porque es la que interpreta la realidad. Si tu interpretación de lo que pasa es siempre catastrófica, vas a seguir viviendo en un modo supervivencia. ¿Pero qué es el modo supervivencia? Significa que tu energía se gasta en amenazas que a veces solo están en tu cabeza. Por eso el primer paso para tener bienestar es admitir que cuidar la mente no es un lujo, sino una necesidad biológica. Si la mente está en equilibrio, al cuerpo le resulta más fácil mantenerse sano. Pero si en tu caso no es el trabajo tu factor de estrés, probablemente sea un factor que está en el día a día pero de forma silenciosa. Y es que en la era de las redes sociales, la envidia es el ruido de fondo de la vida de las personas. Te pasas todo el día viendo solo lo bueno que le sucede a los demás y vos lidiando con tu mente que por qué a él sí y a vos no. Psicológicamente, la envidia no es querer lo que el otro tiene, sino sentir que lo que vos tenés no vale nada porque el otro tiene más. Ese estado de comparación constante pone a tu cerebro en alerta. Sentís que te quedás atrás, que no sos suficiente. Y una vez que dejas de medir tu valor con la regla de la otra persona, tu bienestar real empieza. La envidia te está agotando mentalmente porque te hace vivir la vida de los demás en lugar de construir la tuya. La cura no es tener lo que el otro tiene, sino entender que tu vacío lo estás intentando llenar con ese deseo. Otro error grave que cometes relacionado a la envidia es ponerle el nombre de progreso a metas que sinceramente no puedes alcanzar en el tiempo o en las condiciones que tenés. A veces te exigís ser productivo las 24 horas, ser mejores padres, ahorrar mucho para comprarte un carro, tener vacaciones caras, viajar a otros países o tener un cuerpo de atleta. Y todo al mismo tiempo. Si te pones una meta imposible, le estás dando a tu mente una orden de fracaso garantizado y tu cerebro aprende. Si siempre te pones metas y no las puedes cumplir, tu autoconfianza se destruye. Empezás a creer que no sos bueno para eso, pero en realidad el problema no sos vos, sino tu planificación. El bienestar es aprender a poner metas realistas, con pasos tan pequeños que sean imposibles de fallar. La frustración crónica es la causa mayor de depresión y ansiedad de hoy en día. Una vez que ya aceptaste que cuidar tu mente no es un lujo e identificaste los factores estresantes que no te permiten gozar del bienestar, vamos a hablar sobre cómo construir hábitos concretos. El primero es el descanso, pero no solo es dormir. Existe el descanso sensorial y el descanso mental. Si pasás en la computadora trabajando las 8 horas y cuando descansás mirás las redes sociales otras 2 horas, tu cerebro no descansó, solo cambió de estímulo. El descanso implica silencio o actividades que no requieran procesar información nueva. La organización del tiempo también es un hábito de salud mental. Cuando vivís tu día a día corriendo detrás de las urgencias,
tu cerebro interpreta que estás en un peligro constante. Organizar tu agenda no es para ser más productivo, sino para darle una previsualización a tu mente de qué vas a hacer mañana y así reducir los niveles de ansiedad por anticipación. Otro punto clave son los vínculos. Los seres humanos son seres sociables. Si tus relaciones son conflictivas o superficiales, el bienestar se viene a pique. Cultivar relaciones significativas no significa tener 1000 amigos, sino tener un par de personas con las que puedas ser vulnerable sin miedo al juicio. Esto regula tu sistema nervioso. En otros videos hemos hablado de la gratitud, y es que la gratitud también es un hábito de salud mental. Consiste en entrenar a tu cerebro para detectar lo que sí funciona. Y es que por evolución el cerebro está programado para detectar errores y peligros. Si no haces un esfuerzo consciente por detectar lo bueno, tu sesgo de negatividad va a hacer creer que tu vida es un desastre. ¿Y cómo puedes iniciar a hacer esto? Pensando y anotando 3 cosas específicas que salieron bien en tu día. Por ejemplo, en el café de la mañana que estuvo rico. Entonces eso te ayuda a salir del modo queja. ¿Qué pasa cuando integras de verdad todo esto? Y es que tus hábitos físicos se vuelven más fáciles. Es muy difícil querer ir al gimnasio cuando te odias a vos mismo o estás mentalmente cansado por estarte comparando con los demás y no conseguir ese resultado en una semana. Cuando dejas de lado la envidia y dejas de castigarte por no conseguir esas metas imposibles, tu cuerpo finalmente se relaja. Ahí es cuando el bienestar físico se vuelve más simple. Comer sano o ir al gimnasio. Cuando dejas de estar en una carrera por alcanzar el ideal perfecto que vos mismo inventaste. Atender tu salud mental en realidad es la mejor medicina preventiva para tu cuerpo. Evita el burnout y ese agotamiento crónico que evita que te levantes de la cama. El bienestar auténtico no es reaccionar hasta que ya explotaste. Es aprender a decir no a tiempo, establecer límites en el trabajo y entender que no puedes con todo, y eso está perfectamente bien. Si querés alcanzar el bienestar real, aceptás quién sos hoy mientras trabajas en quién querés ser mañana, pero con paciencia. No te compares con los demás, ni te pongas mochila que no puedes cargar. Elegí una sola cosa hoy. Quizás sea dejar de seguir esa cuenta que te hace sentir mal, organizar mejor tu mañana o anotar 3 cosas que te salieron bien antes de dormir. El bienestar es aburrido, constante y no siempre se siente como una explosión de felicidad. A veces simplemente se siente como tranquilidad, y la tranquilidad es el mayor éxito que puedes alcanzar el día de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo. Chao.